Hola, soy Minerva Castellanos y bueno, soy biotecnóloga, cofundadora de Cintia y embajadora para Latinoamérica para la Fundación IGEM. Y hoy voy a explicar qué es IGEM y cuál es la importancia de la biología sintética en todos los aspectos de los problemas del mundo y sobre todo en la salud. Para empezar esta charla, que es acerca de biología sintética y la innovación en salud, me gustaría presentar algunos de los ejemplos tan inimaginables acerca de la biología sintética. Y cuando a mí me preguntaban qué era la biología sintética, podía imaginarme aplicaciones biológicas que pudieran parecer de ciencia ficción. Ciencia ficción como el uso de organismos para crear materiales más resistentes, que pudiera ser incluso nuevos bioconcretos que se regenerasen a sí mismos. También poder tener nuevos materiales inteligentes o incluso seda de araña, pero hecha a través de organismos vivos diferentes a la araña, como bacterias o levaduras, y pues poder producir incluso nuestros propios alimentos como carne, pero que no venga de una vaca, ¿no? Que no venga del ganado, simplemente crecida en bioreactores. Y esto, aunque parecían temas de ciencia ficción, son las posibilidades de la biología sintética, incluso el desarrollo de cerveza fluorescente a través de proteínas fluorescentes. Y bueno, ¿cómo comencé a involucrarme en esto? Yo participé en un equipo, en una competencia internacional en este tema. Es un equipo que participa en IGEM. Y IGEM es la competencia de biología a nivel global, donde estudiantes de diferentes universidades del mundo e incluso preparatorias participan con diferentes ideas de proyecto que trabajan a lo largo de un verano o un año en el laboratorio y las presentan ante un panel de jueces y tienen la oportunidad pues de consolidar y materializar esos proyectos. En mi caso también trabajé con bacterias y fue un proyecto de salud. Cabe mencionar que ganamos, y ahorita les voy a explicar con qué proyecto ganamos, pero bueno, ¿qué es biología sintética? Ahora sí, ya quitando la ciencia ficción y todas las posibilidades las veremos después. Pues esta disciplina en donde se involucra la ingeniería con las áreas biológicas y nos permite modificar organismos con ADN sintético y ADN sintético que está estandarizado como si fueran bloques de información, los cuales ya sabemos qué va a pasar y como si armáramos Legos pudiéramos dar diferentes características y armarlas en diferentes secuencias. Y el objetivo pues es mejorar las capacidades o habilidades o funciones de un organismo vivo con un propósito. Y esto, bueno, lo podemos ver desde la selección del organismo vivo que vamos a modificar, se tiene que entender y siempre le ponemos el nombre de chasis, es un término que van a escuchar en esta área. También entender cómo diseñar estos constructos genéticos, ¿no? Es decir, cómo vamos a escribir y codificar como un software este ADN y al final poder entender qué estamos produciendo, ya sea proteínas u otras moléculas que nos den una característica o función especial. Y bueno, si esto lo comparamos a lo que pasa en la computación y cómo se desarrolla esta tecnología, es muy similar. Y pensamos en niveles de complejidad. Por ejemplo, tenemos redes computacionales, que en su equivalente a la biología serían los tejidos y los cultivos de células que existen, ¿no? Que hacen nuestros órganos. Si esto lo llamamos a un nivel más sencillo, pues bueno, las redes computacionales se forman por estas computadoras que te hacen todas las funciones y en este caso, en la biología, serían la célula. Una célula es una computadora biológica que puede hacer muchas funciones y está programada para ello. Si nos vamos de una forma a un nivel de complejidad menor, encontramos los módulos, o sea, todas estas placas o PCBs que tienen todas las rutas y sus conexiones para tener diferentes funciones. Y bueno, en la célula lo que ocurre ahí adentro se da por rutas metabólicas, que son diferentes señales biológicas que ocurren dentro para estas funciones. Y lo más simple, podemos ver las puertas lógicas y acá simplemente reacciones bioquímicas donde agua y azúcar se transforman. Y por último, para que ocurra todo esto, pues bueno, los transistores y todos los microcomponentes que existen en una computadora, en la biología serían las proteínas y los genes. Ahora, para ver el tema de estandarización del ADN, podemos entender que las piezas o bloques de ADN se pueden clasificar y se pueden estandarizar, es decir, sabemos lo que hacen. Entonces, esta es una
un arreglo muy sencillo de cómo se empieza a leer un gen y cómo podemos convertir ese gen a proteína. Y esto de estandarización es muy importante porque lo vemos en la ingeniería, también en las aplicaciones que ocurren en las maquinarias que se construyen. Por ejemplo, un tornillo es algo que está estandarizado. Conocemos cuánto mide la cabeza, si es para usarse en cruz, llave Allen, si se usa desarmador plano. Conocemos las medidas de la rosca, podemos también visualizar en la longitud de este tornillo, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos un mapa o un esquema para construir un robot y nos están pidiendo tal tornillo, sabemos sus características, ¿no? Y así va a ser universalmente. Eso se busca con las partes genéticas. Y de esta manera podremos pasar que del mundo material o de un organismo vivo, la naturaleza, nos podamos inspirar y copiar su ADN para después ese ADN tenerlo en formato digital como si fuera un código genético que podamos pedir un día a una compañía para que nos lo sintetice y nos mande ese ADN en físico y poderlo usar para lo que queramos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este proceso de biología sintética? También como la ingeniería. Diseñamos en computadora, en sílico, lo mandamos a pedir este ADN, lo construimos, lo probamos, lo ponemos en la bacteria, hacemos todas nuestras pruebas, ¿no? Y esto es un ciclo de iteración que también ocurre mucho en el diseño de hardware, en el diseño de software, también ocurre con la biología. Y se hacen toolkits o herramientas que nos permiten poder experimentar e iterar. Por ejemplo, si pensáramos en la construcción de un sistema de crecimiento de plantas controlado, pues ya lo podemos hacer incluso con Arduinos o con placas de PCB, donde nuestros microcontroladores nos permiten encender, apagar la luz cuando queramos, que haya un flujo de agua y todo lo que se nos ocurra para hacer este sistema, ¿no? Y sabemos que ese dispositivo pues ya está con las puertas y ya conocemos cómo armar estos circuitos. Y esto ocurriría también con la biología, con todos los toolkits o herramientas que se están estandarizando para ello y poder hacer ingeniería genética, secuenciación de ADN y muchas de las reacciones que se hacen, pero a nivel molecular y biológico. Y esto se ha logrado porque el ADN es información, es un código, es como lo que van a programar en la computadora, ¿no? Pero lo podemos materializar. Y anteriormente sus costos para poderlo leer y escribir, porque así funciona el ADN, se lee, se escribe, se copia, se pega y multiplica. El costo de estas tecnologías para hacerlo eran muy costosas. Sin embargo, se fueron puliendo, se fueron sofisticando y los precios bajaron, ¿no? Y aquí nos cobran por cada letra de ese ADN o de ese código y ahora nos cuestan centavos de dólar poder hacerlo. Y esto se dio gracias a una democratización tecnológica que ahora nos permite a todos, así como ocurrió con la computadora, poder usar nuestros dispositivos biológicos. Y bueno, ¿cómo empecé mi historia? Les mencionaba que a través de iGEM, esta fundación o competencia, que se ha encargado también de democratizar la biología sintética y el uso de ADN a través de pues una competencia a nivel global donde diferentes equipos en sus proyectos estandarizan partes de ADN y las suben a un registro que es de libre acceso. O sea, cualquier persona puede entrar y puede ver estas secuencias de ADN que hicieron funcionar los fantásticos proyectos de todos los equipos. Y bueno, conociendo más sobre iGEM, por sus siglas en inglés es Genetical Machine International Competition, y esto pues nos permite poder estandarizar ADN y que los proyectos tengan más impacto, ¿no? Y compiten en diferentes secciones. Pero bueno, la visión de la fundación o de la competencia es que personas locales resuelvan problemas locales, es decir, que los equipos se planteen soluciones a problemas desde el enfoque de la biología, pero pueden ser diversos problemas desde ambientales, manufactura, alimentos, salud, medicina, entre otros, y que tengan el enfoque local, es decir, no nos vamos a quedar en el laboratorio, sino que vamos a salir y vamos a hablar con la comunidad, las empresas, gobierno, instituciones para conocer el contexto real y cómo podemos llevar estos problemas a la sociedad y al planeta. Y bueno, se compone de diferentes programas, desde la competencia, se hace un registro y en este registro incluyen tus toolkits, ¿no? Incluye un toolkit de partes genéticas que pueden ser tus primeros legos para experimentar
Y ya han surgido nuevos programas de qué pasa después de esta competencia. Es decir, iniciamos en el 2004 esta competencia. Surge en Boston y bueno, ya vamos para 20 años donde muchos equipos han innovado, se han convertido en empresas o muchos estudiantes han decidido continuar sus carreras científicas en el área de biología sintética y ahorita son pioneros e innovadores en estas áreas. Y bueno, esta es la historia. El año pasado tan solo hubo más de 5,000 participantes en todas partes del mundo. Se registraron pues más de 2,500 proyectos, más de 320 equipos entre preparatorias y universidades. Y bueno, vamos a hablar qué es lo que hacen estos proyectos y algunos de los ejemplos más interesantes en el área de salud. ¿Qué se hace? Bueno, un dry lab es como le llamamos a todo el trabajo computacional que se desarrolla y el wet lab es todo el trabajo manual o de prácticas de laboratorio para poder probar nuestro experimento. En esta competencia los equipos pues trabajan por varios meses, hacen prácticas humanas, se documentan sobre temas de bioseguridad, es decir, que nada de lo que vayamos a hacer en laboratorio vaya a afectar a nuestro ambiente o la comunidad, que todo sea confinado. Y bueno, se evalúan diferentes criterios en torno a qué tan integral fue el proyecto, sobre todo con las prácticas humanas, para recibir medallas o premios especiales hacia cada uno de los tracks o por sus labores de haber diseñado un sitio web, un póster científico e incluso algunos de ellos se han aventurado en el mundo del emprendimiento y han ganado premios a mejores emprendimientos. Y las categorías, pues tenemos medio ambiente, educación, therapeutics, nuevas aplicaciones, alimentos. Y ahorita, por ejemplo, el año pasado que empezamos con la pandemia, pues surgió el tema de diagnóstico, ¿no? También proyectos hacia el área de diagnóstico. Y algunos ejemplos de los que más me gustan, pues tienen que ver con ambientales y salud porque generan gran impacto a nivel global. Este es un ejemplo de un proyecto de la universidad, bueno, del Imperial College de London en el 2013, los cuales trabajaron con la generación de bioplásticos, es decir, a través del uso de bacterias degradaban residuos que no eran reciclables para extraer ciertos materiales y que la bacteria modificada pudiera convertir estos residuos en bioplásticos. ¿Y qué hacer con estos bioplásticos? Bueno, ellos especularon y diseñaron un dispositivo en el cual entraban los residuos, había un bioreactor y salía este bioplástico que podía estar también listo para usarse en impresión 3D y fabricar o convertirlo en un nuevo objeto, ¿no? Y esto lo hicieron con un enfoque muy ciudadano, es decir, fueron a basureros, fueron a centros de reciclado donde se topaba la problemática que no todo lo que va a los centros de reciclado realmente puede ser reciclado, ¿no? Y este fue uno de los equipos que destacó por sus prácticas humanas y el enfoque global que tenían ahorita hacia el tema de la generación del plástico. Y bueno, ¿cuál fue uno de los proyectos en los que yo participé y que va en el sector de salud? Fue el haber diseñado un proyecto modular donde bacterias tenían la capacidad de matar células cancerígenas de tumores. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto? Nosotros encontramos que ciertos tumores pues tenían un ambiente un poco caótico donde había poco oxígeno, ¿no? Y esa fue la primera parte que nos enfocamos en el proyecto. Diseñar una bacteria quizás que pudiera crecer y vivir en zonas de poco oxígeno, ¿no? Y había una parte de ADN y bueno, encontramos que la bacteria E. coli lo podía hacer, esas zonas de hipoxia que se les llama, podía crecer ahí y la escogimos como organismo modelo. Después le pusimos un fragmento de ADN que le permitía producir proteínas terapéuticas, ¿no? Que encontramos que estas proteínas iban a matar células cancerígenas. Entonces, cuando estuvieran ahí, la bacteria cerca del tumor iba a empezar a producir esas proteínas. Pero no sabíamos si estas proteínas iban a poder salir de nuestra bacteria. Y encontramos otro bloque de ADN, como les decía, como legos de ADN estandarizados, que permitían
que cualquier proteína dentro de una bacteria pudiera salir de esta, era como una llave. Entonces, bueno, esas proteínas tenían esas llavecitas o pedazos de proteína que les permitían salir. Ya que salían, teníamos que asegurarnos que pudieran entrar a la célula cancerígena y se les agregó otra llave o otro bloque estandarizado de ADN para que se produjera un pedazo de proteína que les permitiera entrar a la célula cancerígena. Y este proyecto fue con el que ganamos la regional en 2013 y presentar en el evento final de la competencia, que es un jamboree con todos los equipos. Otro de mis proyectos favoritos es de Brasil. Este proyecto tuvo medalla también de oro y ellos estaban planteando el uso de un probiótico para la diabetes, ¿no? En su biota, ellos pensaban o se cuestionaban cómo podíamos apoyar o tratar la diabetes tipo 1, incluso creando un probiótico, un lactobacilo modificado que en la microbiota pudiera producir insulina. Y bueno, ellos decidieron llevarlo un paso más allá y se convirtieron en una startup que participaron, bueno, después de la competencia arrancaron con su carrera de emprendedores en el área de health y entraron a programas de aceleramiento en Brasil, donde presentaban con otras compañías en diferentes industrias y sobre todo con gran apoyo de las compañías farmacéuticas que se encontraban en la región. Y otro proyecto muy similar a este, pero tiene un tono más artístico, que involucra diagnóstico y terapéutico, es el de Icromai. Este es del 2009, también de Londres, y ellos especularon acerca de un producto bebible con probióticos también, que pudiera detectar si en el intestino de la persona pudiera haber marcadores que indicaran que tiene un problema intestinal, ¿no? Que pudiera tener colitis, que pudiera tener salmonela, alguna úlcera, y esto pudiera poner en riesgo la salud al desarrollar un cáncer u otra enfermedad crónica, ¿no? Entonces, estos probióticos que ellos trabajaban los modificaron para detectar estos marcadores y al momento de que la persona evacuara o hiciera popó, la popó surgiera con un color, que fuera un color que fuera verde, naranja, rosa, morado, dependiendo cuál marcador hacia cuál enfermedad o padecimiento intestinal tuviera. Y bueno, hasta hicieron el prototipo de cómo se vería este producto una vez que existiera. Y estos ejemplos son algunos de los que han impresionado mucho a los jueces en la competencia, porque por el enfoque de haber conocido lo que la sociedad y las personas necesitaban. O sea, se menciona que alguien busca que los chicos o los estudiantes podamos salirnos desde el laboratorio e ir a platicar con la industria, las personas y saber qué es lo que se necesita para poderlo diseñar. Y así surgieron bastantes startups de esta competencia, startups que ya han recaudado millones de dólares, que ya son empresas, por ejemplo, Colorifit, que hacen pigmentos en bacterias para poder dar una alternativa a los pigmentos usados en telas en la industria de la moda, ¿no? Y bueno, mi propia startup, Cintia, que hacemos educación o programas educativos para colegios en estos temas de biotecnología. Y también hay otras empresas como el LIGO Bioscience, que también son empresas en el sector de salud, que andan buscando cómo evitar la resistencia a los antibióticos. Y bueno, tan solo en Latinoamérica han participado más de 150 equipos, casi de todo el continente, siendo México uno de los países que más participa año con año. Y justo por eso ha surgido una nueva modalidad que ahora se enfoca en el desarrollo computacional y el diseño de las soluciones a problemáticas locales, que es el iGEM Design League, donde también se participa en un programa que se llama iGEM Academy, donde puedes inspirarte de los pioneros de estas áreas que te cuentan sus historias, de cómo empezaron ellos en la investigación y sobre todo, bueno, cuáles son los retos más importantes que tiene esta nueva disciplina en el mundo. Y bueno, ¿qué pasa al final de la competencia? Se va a un evento global
es en un centro de convenciones, el Giant Jamboree, y se hace la premiación a los 3 mejores equipos, tanto de preparatoria, de universidad y posgrado. Y en estos eventos ocurren diferentes paneles, talleres, charlas, pero sobre todo la oportunidad de conocer a más personas, de conocer a otros equipos, compartir experiencias y hacer networking, que es algo de lo más importante. ¿Por qué? Porque la competencia se convierte en una comunidad. Y ahora, pues nosotros o estos jóvenes que tuvimos la oportunidad de ser parte de iGEM, somos quienes estamos moviendo cómo avanza la biología sintética y la estamos formando, ¿no? Y la estamos llevando a más partes del mundo y a toda la sociedad. Y en este evento se hacen las presentaciones ante los jueces y pues tienes la oportunidad de conocer qué están haciendo otros equipos. También hay una presentación de pósters donde pues puedes ir a conocer con más detalle cómo fue todo el trabajo experimental y los resultados de cada proyecto, y así poder inspirarte y continuar ya sea participando nuevamente en la competencia o iniciando tus propios proyectos de biología sintética. Poder imaginar que algunas bacterias y hongos que se encuentran en los suelos, que normalmente pensaríamos que no tienen un impacto, un uso, o que son malignos, bueno, muchos de ellos te generan antibióticos, o incluso aquellos que generan antibióticos te dan la sorpresa que pueden convertirse en pigmentos para textiles. Uno de los proyectos de Francia se ha convertido también en una empresa que diseña pigmentos para textiles, también el que mencionaba de Colorifix, que ya están haciendo colaboraciones con algunos diseñadores de alta gama para hacer nuevas prendas. Incluso se ha llegado con Adidas, imaginando prendas que estén pintadas por bacterias. Y bueno, para mí todo este impacto y poderlo de la biología sintética y biotecnología, lo quise plasmar en exhibiciones también, exhibiciones de bioarte y biodiseño para comunicar esto, y lanzamos Sinestesia, ¿no? Donde proyectamos el uso de los organismos o el mundo microscópico, qué es lo que está allá afuera y nos puede dar soluciones a muchos problemas. También poder entender qué podemos hacer con ellos, ya sea crecer nuevos materiales, poder usarlos para materiales de construcción, o simplemente hacer una cerveza fluorescente, ¿no? Un producto tan tradicional de la biotecnología, porque se hace la fermentación de levadura, pues dar una característica innovadora con una proteína fluorescente, la cual fue a través de ADN sintético. Y bueno, este evento fue solamente para fines de divulgación y exhibición. Y, y aquí la pregunta es, ¿por qué solamente para fines de divulgación y exhibición? Pues porque hay que considerar siempre las normas de bioseguridad que rigen a cada país y los aspectos también bioéticos, ¿no? Entonces, en México, pues hay normas que seguir de bioseguridad para evitar que organismos modificados terminen en el medio ambiente de forma descontrolada. Para eso hay procesos en los cuales se trabaja y se obtienen permisos especiales que asegura que se está trabajando adecuadamente. Y para cada país son diferentes estas normas, y lo que hace también esta competencia es que como científico o como joven que quiere emprender, tengas en mente los aspectos de bioseguridad para brindar principalmente seguridad a tu comunidad y bueno, al medio ambiente, y no generar un daño o un impacto. Y bueno, con esto concluyo la sesión y me gustaría invitarlos a todos a que experimenten, a que conozcan más de biología sintética. ¿Y cómo es experimentar? Bueno, es poder a lo mejor empezar a hacer estos diseños genéticos en su computadora, imaginando qué problema de salud, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, pueden resolver con estos diseños, sobre todo nuevas formas de diagnóstico. Este año están participando muchos proyectos enfocados al tema de COVID. Y esa es la importancia de tener tecnologías exponenciales que nos permitan sacar soluciones de una forma más rápida, que las podamos llevar de forma más rápida al mundo. Y eso fue lo que ocurrió con la vacuna. Fue una vacuna que tuvo récord en tiempo por salir de forma más rápida hacia la población. Muchas gracias.